Nunca creerás lo que dijo el millonario a su empleada en la madrugada. Épico y oscuro. La noche caía como un manto pesado sobre la ciudad. Las luces de los rascacielos parpadeaban como estrellas moribundas mientras un grito desgarrador rompía el silencio. Sofía, su joven empleada, se estremeció en el oscuro pasillo del lujoso penthouse. Esa madrugada, la atmósfera era densa, cargada de secretos oscuros, y ella era la única que temblaba en la penumbra. ¿Qué hubiera hecho para herir así al hombre que gobernaba su mundo con un toque de oro? El sonido del reloj que marcaba la medianoche resonaba en sus oídos como un tambor marcando el final de una era. El millonario, con su mirada penetrante y su aura ominosa, la había convocado a su oficina con una inquietante urgencia. Al ingresar, el aire se volvió aún más frío. Las paredes estaban cubiertas de cuadros que parecían seguirla con sus ojos vacíos. De repente, él la miró con una intensidad que le erizó la piel. Sofía, dijo con una voz que parecía salir de una tumba, hay cosas que nunca deberías saber. Esa frase martilló en su mente mientras el corazón le latía con fuerza, como si anunciara un peligro inminente. Cada palabra que pronunció parecía cargada de un poder insospechado, y la casa, llena de sombras, craqueaba con cada susurro de su jefe, pero lo más inquietante era la mención de un artefacto ancestral que, según se rumoreaba, estaba en sus manos. Un objeto que podía otorgar habilidades inimaginables o desatar horrores inimaginables. Sofía se sentía transportada a una película de terror en la que ella era la protagonista atrapada en un juego macabro. ¿Qué tipo de hombre era realmente aquel que la había atrapado en su red? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ningún contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, rompe ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El millonario continuó hablando, cada palabra un veneno que iba envenenando los pensamientos de Sofía. Nunca confíes en lo que brilla. A veces, puede terminar destruyéndote. ¿Qué sabía él? Ella sentía un frío recorriendo su espalda, la verdad le oprimía el pecho. ¿Qué secretos guardaba aquel hombre que tenía a tantos a su servicio pero que siempre estaba solo? ¿Y qué papel jugaría ella en esta arriesgada trama? Las preguntas se arremolinaban mientras la tensión crecía. Y entonces, repentinamente, el sonido de un golpe resonó en la habitación, proveniente de la puerta que había sido dejada entreabierta. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién más conocía los secretos que llevaban a la ciudad a un abismo de oscuridad? El misterio se espesaba, y todo estaba por desvelarse en un instante. El eco del golpe seguía resonando en el aire frío de la habitación, y Sofía se congeló. No sabía si debía mirar hacia la puerta entreabierta o mantener la vista fija en su jefe, cuya expresión ahora era una mezcla de preocupación y furia. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblando levemente. El millonario no respondió, en cambio, se levantó de su asiento con movimientos rápidos y precisos, como un depredador que ha detectado a su presa. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras él se dirigía hacia la puerta. La luz tenue del despacho hacía que las sombras parecieran cobrar vida, y cada paso que daba resonaba con un eco inquietante. Algo en el ambiente había cambiado drásticamente, el aire se volvía cada vez más pesado, y una sensación de inminente peligro la invadió. ¿Qué secretos oscuros podrían estar acechando en la oscuridad? El millonario se detuvo en la entrada, su figura recortada contra la luz del pasillo. Sofía, quédate aquí. No te muevas. Sus palabras tenían un tono autoritario, pero algo en su voz también sonaba asustado. A pesar de su temor, la curiosidad empezó a ganar terreno en la mente de Sofía. ¿Quién podía estar fuera? Su instinto le decía que algo terrible estaba a punto de suceder. Un ruido seco, como si alguien hubiera golpeado la pared, hizo que el corazón de Sofía se disparara. En su mente, imágenes de horrores inimaginables comenzaron a formarse. ¿El artefacto del que había hablado el millonario podía tener algo que ver con esto? ¿Era realmente tan poderoso como él había insinuado?
Antes de que pudiera resolver sus pensamientos, una figura oscura apareció en el umbral. Un hombre, alto y esquelético, con un sombrero de ala ancha que ocultaba sus ojos. «Vine a buscar lo que me pertenece», dijo, su voz era áspera y fría, como el viento en una noche de invierno. Sofía sintió que el aire era cada vez más denso a su alrededor, como si el tiempo se estuviera deteniendo. No se atrevió a mover un músculo, el millonario dio un paso adelante, su rostro se endureció. «No tienes ningún derecho aquí. Sal de mi casa, o enfrentarás las consecuencias». Sus palabras estaban cargadas de rabia, pero también de miedo. Sofía se dio cuenta de que, por primera vez, su jefe no era el hombre poderoso y temido que había conocido. Estaba siendo desafiado, y el miedo lo había transformado en alguien vulnerable. «Las consecuencias ya están aquí», respondió el intruso, su risa era fría, casi escalofriante. «El artefacto que guardas no es solo un objeto. Tiene un poder que ni tú ni nadie pueden contener. He venido para recuperarlo». Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿De qué estaba hablando? ¿El artefacto que le había mencionado su jefe era un peligro en verdad? El millonario se puso tenso, y un silencio sepulcral llenó la habitación. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que el destino de todos podría estar en juego. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos y, recogiendo coraje, dio un paso hacia adelante. ¿Qué es lo que realmente está haciendo ahí fuera? ¿Qué poder se esconde en ese artefacto? «Necesito saberlo», preguntó, su voz temblando. Ambos hombres la miraron, sorprendidos. Y justo cuando el tercer hombre iba a responder, un estruendo retumbó en la puerta principal del penthouse. Todo estaba a punto de cambiar. El caos parecía inevitable, el reloj seguía marcando la medianoche, y aún así, Sofía sabía que un nuevo capítulo en su vida estaba a punto de comenzar, uno que la arrastraría al abismo de los secretos y las traiciones. Pero, ¿estaba ella realmente lista para enfrentarlo? La puerta principal se estremeció bajo un nuevo golpe, un sonido que resonó como un trueno en la noche silenciosa. Sofía sintió su estómago encogerse, mientras el millonario miraba hacia la entrada con ojos desorbitados. El intruso, con su sonrisa helada, no parecía inmutarse. En cambio, dio un paso más adentro, como si ya estuviera en casa. «¿Conoces la historia de los hombres que han poseído el artefacto?», preguntó la figura sombría, susurrando como si cada palabra fuese una amenaza. «Sus vidas se volvieron una pesadilla y tú, querida Sofía, podrías ser la siguiente». «No hable así con ella», se interpuso el millonario, pero su voz sonaba más débil, apenas un murmullo frente al viento gélido de la revelación. Sofía sentía como su corazón se aceleraba inquieto. Las palabras del intruso reverberaban en su mente, invitándola a imaginar un oscuro destino. ¿Qué poder ocultaba aquel artefacto? ¿Por qué era tan vital para ellos? El tercer golpe en la puerta fue aún más violento, y Sofía no pudo evitar mirar hacia la entrada, el eco metálico resonando como un aviso del peligro inminente. «Sal de aquí», se escuchó la voz del millonario, con un tono de urgencia que arrancó a Sofía de su trance. «Mantente alejada de él». «¿Por qué deberíamos temer a un simple artefacto?». Sofía alzó la voz, intentando recuperar su poder, cuestionando el pánico que la invadía. «¿Qué nos oculta, realmente?». Cuando hablaste de su poder, pareció que... «Cállate, ¿no entiendes?», interrumpió el millonario, su expresión una tormenta de rabia y miedo furioso. Sofía sintió que su mundo se invertía. Era como si el hombre que había conocido se desvaneciera, dejando un extraño al que no podía confiar. Mientras la primera oleada de pánico la invadía, la voz del intruso resonaba con un tono casi persuasivo. «¿Tienes curiosidad, Sofía? Tal vez hay cosas que el gran magnate no se atreve a revelar. Te lo aseguraré, los secretos que guarda son más oscuros que las sombras que cubren este lugar». Justo en ese instante, el timbre del teléfono resonó como un grito urgente, rompiendo la tensión. Todas las miradas se dirigieron a la mesa donde el aparato vibraba con insistencia. «Es una señal», dijo el intruso con una sonrisa siniestra, presionando su ventaja. «A veces, las llamadas son solo el principio de un camino desolador». El millonario frunció el ceño, y antes de que pudiera reaccionar, Sofía sintió un impulso irrefrenable. Caminó hacia el teléfono, su mano extendida hacia la perilla.
Tal vez deberíamos responder, murmuró, casi para sí misma. Pero su corazón latía con fuerza en su pecho, un grito sordo, y si esa llamada traía aún más peligro, frente a ella, la figura esquelética se acercó, el sombrero trayendo una sombra adicional a su rostro impenetrable. ¿Decidiste arriesgarlo todo, Sofía? Una simple llamada puede sellar tu destino. El millonario rápidamente se movió para detenerla, pero ella ya había levantado el auricular, la ansiedad retumbando en su interior, como una marejada. La voz en el otro lado era familiar, era el asistente de su jefe. Señorita, tenemos un problema. Necesita salir de allí, ahora, dijo con urgencia. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta principal saltó de sus bisagras con una fuerza inusitada. La figura más oscura y terrorífica de todas que pudiera haber imaginado estaba de pie en el umbral, y Sofía supo que nada sería igual nuevamente. Es hora de revelar la verdad, murmuró el intruso. Tu tiempo se ha agotado, Sofía. La tensión palpable llevó a todos al borde del caos, la incertidumbre flotando en el aire mientras el destino de cada uno pendía de un hilo delgado. ¿Qué secretos aterradores se liberarían esa noche? La oscuridad se cernía sobre ellos como una tormenta, y el tiempo se desvanecía, las revelaciones estaban a punto de comenzar, y Sofía se dio cuenta, con horror, de que quizás no escaparía lo que ahora se desataba. La figura en la puerta, una sombra de terror, se mantuvo en silencio por un instante, como si estuviera almacenando la tensión en el aire. La habitación se heló. Sofía sintió como cada vello de su piel se erizaba. La mirada del intruso atravesó a la multitud, aterrizando en el millonario, que retrocedía, su rostro transformándose en un lienzo de miedo. ¿No crees que puedes protegerla de mí? El intruso rompió el silencio, y su voz resonó como el rasguño de una garra sobre el cristal. El artefacto ya ha marcado su camino, y esta noche, la verdad se revelará, con o sin tu ayuda. ¿Qué verdad? Sofía exigió, su voz temblando, pero llena de determinación. A pesar del terror que la invadía, sentía que la única forma de enfrentar el caos era sosteniendo su curiosidad. Dímelo. ¿Qué significado tiene todo esto? El intruso sonrió, una curva escalofriante en su rostro marcado, y se acercó lentamente, como un depredador que se prepara para atacar. No es solo un artefacto, Sofía. Es un portal a otros mundos, un vínculo con poderes que solo los hombres de su calibre pueden manejar. Pero hay un precio, siempre hay un precio. El millonario intentó interponerse entre ellos, pero el intruso lo desestimó con un movimiento de mano, como si apartara una mosca molesta. Sofía sintió su corazón latir con más fuerza. Había una línea delgada entre la sabiduría y la locura, y en este momento, se encontraba justo en el centro. No estoy aquí para hacerte daño aún. La voz del intruso fue un susurro seductor, como si ofreciera un pacto en lugar de una amenaza. Lo que busco es tu lealtad, Sofía. Tu poder se revela cuando toca lo desconocido. Olvídate de la oscuridad que te rodea, es solo ruido. Aprende a usarlo. ¿Mi lealtad? ¿A qué costo? Sofía sintió el sudor frío correr por su espalda. Las palabras del intruso resonaban en su mente, provocando una batalla entre la necesidad de protegerse y la seducción de lo desconocido. Puedes descubrir quién eres realmente, y salvar a quienes amas, o quedarte aquí, atrapada en la oscuridad que inevitablemente viene a abrazarte. Esa es la elección que ofrezco, y tú lo sabes, millonario de pacotilla, ¿verdad? El intruso se volvió hacia el hombre de negocios, burlándose de su impotencia. ¡Basta! El millonario gritó. No tocarás a Sofía, no te atrevas. Pero su voz temblaba, una sombra de protesta más que un grito de defensa. El intruso se acercó aún más a Sofía, casi susurrándole al oído. Tu futuro no incierto, Sofía. Es claro. Lo has visto en tus sueños, en tus visiones. Todo lo que te ha atormentado ahora encuentra sentido. Pero tú decides. Sofía contempló rápidamente las caras de los presentes. El miedo bailaba en sus ojos. La idea de ceder ante el intruso era aterradora, pero no menos que la imagen de ser parte del sacrificio en la tormenta. ¿Vas a dejar que él hable por ti? La pregunta del intruso era certera. ¿Vas a seguir siendo una simple espectadora en tu propia vida?
Las palabras se adhirieron a Sofía como una telaraña, una mezcla de terror y curiosidad profundizando su conflicto interno. En ese momento, el estridente sonido de la puerta de entrada la hizo estremecerse, y un grupo de siluetas comenzó a ingresar, como sombras que emergían de su peor pesadilla. Eran más que un eco del pasado, parecían almas perdidas, aquellas que, con seguridad, el artefacto había devorado. «Es el final de la noche, Sofía», declaró el intruso, su voz una melodía perturbadora. «¿Estás lista para elegir? ¿O esta vez, serás la siguiente víctima de la historia?» El corazón de Sofía se detuvo. La decisión estaba en sus manos, y el caos de la noche apenas comenzaba a desenredarse. Mientras las sombras se cernían sobre ella, la pregunta latía en su mente: ¿cuál sería su elección? La oscuridad se apoderó de la habitación, y en ese silencio abrumador, Sofía supo que ya no había vuelta atrás. La noche prometía un desenlace espeluznante. Sofía sintió como el aire se volvía espeso, casi palpable, mientras los nuevos visitantes ocupaban la sala. Las sombras, vestidas de incerteza, parecían moverse con una voluntad propia, acercándose a la figura del intruso como mariposas atraídas por una luz oscura. Los murmullos en la habitación se intensificaron, como un eco de angustia que reverberaba en cada rincón. «Aparta de ella», gritó el millonario, mientras su voz se quebraba. Sus ojos estaban fijos en las sombras, cada vez más cercanas, como si el terror de su propia impotencia le invadiera el rostro. Sofía lo miró, una mezcla de piedad y desconfianza en su mirada. ¿Realmente podría protegerla de lo que parecía venir del infierno? El intruso sonrió de nuevo, con esa mueca que revelaba más locura que maldad, como si disfrutara del espectáculo que estaba por desatarse. «Los que vienen son quienes han buscado este momento. Ellos saben que tú, Sofía, eres la clave. La clave de la verdad que tanto ansían». «¿De qué hablas?» «No queremos nada de esto», gritó alguien del grupo que había entrado. Era un viejo amigo del millonario, ahora con una mirada de desesperación mientras los ojos de todos se volvían hacia él. Pero el intruso levantó una mano, y el silencio se asentó como un pesado manto. «No hables de lo que no comprendes», le respondió el intruso, su voz un suave susurro amenazador. «Los seres que han llegado buscan liberarse, y tú, Sofía, necesitas entender lo que significa realmente el artefacto. Si rechazas tu destino, todos sufrirán las consecuencias». La multitud contenía la respiración, y las sombras parecían cobrar vida, hinchándose y contorsionándose como seres efímeros en un sinnúmero de pesadillas. Sofía se sintió atrapada entre la desesperación del millonario a su lado y la fría certeza del intruso frente a ella. Corazones palpitaron en un ritmo frenético, un eco de la decisión que se cernía sobre ella. «¿Qué es lo que debo hacer?». Las palabras salieron de sus labios como un susurro, más por instinto que por deseo. Tan pronto como las pronunció, la habitación vibró con una energía oscura, como si el universo se hubiera detenido momentáneamente para escuchar. «Debes abrirte a la oscuridad», le dijo el intruso, inclinándose hacia ella. «Permite que tu poder surja y, con él, podrás transformar la realidad. Serás más fuerte que quien crees que eres. Solo debes dejar de temer». Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y una lucha interna comenzó a formarse. La idea de abrazar lo desconocido era aterradora, pero también intrigante. Todo lo que había vivido, todos los sueños que había tenido, parecían cobrar sentido de forma macabra. Fue en ese momento que se dio cuenta de que no solo debía decidir sobre su vida, sino también sobre el destino de todos los que amaba. Una de las sombras se adelantó, una figura más definida. Con un movimiento rápido, levantó la cabeza, dejando entrever el rostro de una mujer que había conocido hace años. Había desaparecido sin dejar rastro, y ahora estaba aquí como un espectro del pasado. «Sofía», murmuró la mujer, su voz temblorosa. «¿No te das cuenta? El peligro ha regresado. Tienes que detenerlo. No cedas». Las palabras golpearon a Sofía como un balde de agua fría. ¿Era verdad? El intruso realmente tenía un poder que podía desatar el caos. El corazón le latía, la adrenalina pululaba por sus venas. Podía sentir el peso del tiempo y el destino sobre sus hombros. «No», gritó el millonario, pero era demasiado tarde.
La decisión ya había comenzado a girar en la brújula de su mente. El intruso realizó un gesto con la mano, y las sombras se arremolinaron a su alrededor, invocando un poder antiguo que resonaba en la habitación. Las sombras han encontrado su camino, Sofía. ¿Te atreverás a unirte a ellas? Todo se oscureció de repente. La multitud se disolvió, y el aire se volvió helado. Sofía sabía que su elección había sido hecha y que los ecos de su decisión resonarían en aquel lugar para siempre. Mientras el intruso extendía la mano hacia ella, una voz retumbó en su mente: el momento ha llegado, y en ese instante, Sofía supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Estaba lista para enfrentar el abismo que se cernía sobre ella y el futuro que apenas empezaba a descifrar. El silencio sepulcral se deshizo en un instante. A medida que la oscuridad envolvía todo, una energía antinatural rodeó a Sofía y los murmullos de la multitud se transformaron en susurros apagados. El intruso tenía la mirada fija en ella, como un halcón acechando a su presa. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El verdadero caos estaba a punto de comenzar. Sofía sintió un escalofrío, pero no fue solo por el frío de la noche. Era algo más profundo, un miedo a lo desconocido que se aferraba a su pecho. Las sombras parecían moverse al compás de su respiración, como si estuvieran escuchando cada latido de su corazón. «Eres la elegida, Sofía», dijo el intruso, alzando la voz para que todos lo escucharan. «Pero no cederás solo a la oscuridad, también a la luz que reside en ti. Debes equilibrar ambos mundos para poder controlar el artefacto». «No sé de qué hablas», gritó Sofía, su voz resonando con una mezcla de desafío y miedo. Era una última defensa. La realidad parecía haber salido de un cuento de horror, y ella se encontraba en el centro de la tormenta. ¿Acaso no lo ves? Según mi gente, posees una cualidad única, un vínculo que te conecta con lo que está más allá. La voz del intruso se alzó sobre la habitación, atormentando a quienes lo rodeaban, llenando el aire de advertencias y promesas. Tus sueños de infancia, las historias que te contaron, todas son más que fábulas. Todo lo que te han dicho es real: la magia, los viajes a otras dimensiones, la guerra entre sombras y luces, todo está dentro de ti. Las palabras del intruso calaron hondo. Sofía recordaba aquellas historias de su abuela, relatos de ancestros que, supuestamente, habían tenido el poder de moldear su destino. Pero nunca las creyó realmente. La duda y la confusión nublaban su mente. ¿Cómo podría ser parte de algo tan fantástico? Mientras la inquietud crecía, una oleada de sombra se volvió más densa a su alrededor. Y entonces, en un instante aterrador, una de esas sombras tomó forma, materializando la figura de su abuela, con su rostro amable pero desgastado por el tiempo. «Sofía, escúchame», decía en un tono urgente, cada palabra impregnada de preocupación. «El equilibrio que él menciona tiene un precio. Si te dejas llevar por la oscuridad, podrías perderte para siempre. Recuerda quién eres realmente». «¿Quién soy?», preguntó Sofía, su voz quebrándose. El miedo y la desesperación se mezclaban, resonando en su interior y retumbando en los oídos del millonario, quien observaba desde un lugar de impotencia. Sofía, la sombra de su abuela, se desvaneció por un momento, y el intruso se adelantó, acortando la distancia entre ellos. «La decisión no es solo tuya. Todos están en riesgo. Cada paso que das, cada elección, afecta a las almas conectadas a ti. Este artefacto podría traer nuevas costas para la humanidad, o su final. Elige con sabiduría». La multitud se movía inquieta, murmurando entre ellos. La ansiedad se palpaba en el ambiente. Sofía sintió como si su mundo se desmoronara. La promesa de poder era seductora, pero incluso en su mente luchaba la imagen de lo que podría desencadenar. ¿Cuál sería el precio de su elección? «No lo hagas, Sofía», gritó el millonario, sus ojos llenos de pánico. «Escucha a tu corazón. Este no es un juego». Pero su voz se perdía en el aire tenso. Sofía se sentía atrapada entre la oscuridad y la luz, una batalla interna que la llevaba al borde de la desesperación. Había realmente un camino entre esos dos mundos. Cuando los ecos de su decisión comenzaron a tomar forma, la habitación explodió en una luz cegadora. Sofía se vio obligada a hacer su elección en un instante, con el destino de todos a su alrededor pendiendo de un hilo, y en ese preciso momento, la luz se apaciguó,
dejando una pregunta resonando en el aire. ¿Quién sería realmente Sofía? ¿Y qué sacrificios estaría dispuesta a hacer para descubrirlo? En su pecho se formó un nudo, presagiando que lo peor apenas comenzaba. El resplandor sobrenatural comenzó a disiparse lentamente, revelando a los presentes con una claridad aterradora. La multitud, inmóvil y silenciosa, parecía más una galería de sombras que un grupo de personas. Todos los rostros estaban fijados en Sofía, pero cada mirada contenía un temor palpable que apretaba el ambiente como un abrazo mortal. El intruso, inmóvil, aguardaba su respuesta, y el tiempo se estiraba como una deliberada tortura. Sofía sintió como su mente giraba, atormentada. Un destino podía cambiar por una decisión, y cada aliento le recordaba la urgencia del momento. La sombra de su abuela había desaparecido en el aire, dejándola aún más desolada. Pero en ese instante, entre la confusión, una chispa de determinación encendió su corazón. No podía ser una niña asustada, tenía que hacerse escuchar. Es cierto, dijo Sofía, mucho más fuerte de lo que se sentía. Puede que lo que digas sea verdad, pero también tengo que saber quién soy por mí misma. No tengo por qué aceptar un destino que no quiero. Un murmullo de asombro recorrió la multitud, y el intruso arqueó una ceja, sorprendido. La presión sobre su pecho se transformó en una oleada de coraje. No me vas a intimidar, continuó, sintiendo como su propia voz resonaba en el interior de quienes la rodeaban. No voy a perderme en la oscuridad. Debo encontrar la luz que hay en mí, sin que nadie decida por mí. Las palabras resonaron con fuerza, pero a un precio. El intruso sonrió, y su mirada se tornó amenazadora. Eres más fuerte de lo que pensaba, Sofía. Pero eso te hará más vulnerable a los peligros de la elección. El eco de su voz se amplificó, atravesando la sala como un grito, metiéndose en cada rincón. Sofía sintió un estremecimiento. ¿Qué peligros? ¿De qué hablas?, cuestionó, la duda nublando de nuevo su decisión. Peligros que no imaginabas. Tu abuela sabía más de lo que dejaba entrever. Hay un precio que pagar por cada camino que decidas tomar. Con un movimiento brusco, el intruso levantó su mano, y un vórtice de sombras comenzó a girar a su alrededor, susurrando promesas y advertencias. La multitud se apartó involuntariamente, y Sofía sintió una presión abrumadora en su pecho. Las sombras parecían unirse, una masa oscura que intentaba tragarse el ambiente entero. Las luces parpadeaban por el pánico, y desde el rincón más remoto de su mente, un pensamiento surgió: ¿qué si el precio es más alto de lo que puedo imaginar? En ese momento, una voz familiar resonó de nuevo, esta vez más clara. La sombra de su abuela volvió a manifestarse, esta vez con un brillo en su mirada. Recuerda, Sofía. Tienes la oportunidad de ser la luz que guíe a muchos o la oscuridad que consume. La batalla no es solo dentro de ti, afecta a todos los que amas. Las palabras llenaron a Sofía de determinación, y sintió que el artefacto latía con fuerza en su pecho, como si esperase unirse a su decisión. Sin un segundo de duda, levantó el rostro hacia el intruso, alzando su voz a nivel de proclamación. No permitiré que tus sombras me definan. Voy a luchar por mi luz, por mi familia, por todos. Déjame elegir mi camino. Una risa escalofriante resonó, como si la oscuridad misma se burlara de ella. Muy bien, Sofía. Pero recuerda, la batalla ha comenzado, y ya no hay vuelta atrás. Con eso, un rugido sordo llenó el aire, el vórtice se torció en una tormenta oscura, y Sofía, en un acto de valentía, extendió su mano hacia el artefacto que colgaba, que prometía responder a su elección. Entonces, de pronto, todo se convirtió en un tornado de oscuridad y luz, una colisión de realidades, y se sintió succionada hacia un vacío cruento que la arrastraba más allá de sus miedos. ¿Sobreviviría a la elección que acababa de hacer? ¿Podría realmente encontrar la luz que tanto ansiaba, o caería en un abismo del que jamás podría regresar? El destino de muchos colgaba de un delgado hilo, y Sofía lo entendía perfectamente. La guerra apenas había comenzado. La tormenta de oscuridad giraba a su alrededor, fragmentos de luz intermitentes intentando perforar la opaca negrura que la envolvía. Sofía sintió como su cuerpo fluyó con el vórtice, cada giro arrastrando sus pensamientos y emociones en un remolino de pasiones desbordantes. No sabía a dónde iba, pero en su mente ardía la convicción de que no podía volver atrás. De repente,
Una ráfaga de luz la lanzó hacia un nuevo escenario. Se encontraba en una habitación iluminada de manera tenue, un lugar que parecía formar parte de otro tiempo. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos, y un gran mapa del mundo colgaba en una de ellas, desgastado y manchado. Era un espacio lleno de historia, pero también de secretos. Sofía sintió el artefacto en su pecho vibrar, llamándola, como si los ecos del pasado resonaran alrededor de ella. «Bienvenida a tu primer cruce de caminos, Sofía», dijo una voz profunda, casi susurrante. Era el intruso, parado en la entrada, su figura apenas visible entre las sombras. «Aquí, la decisión que tomes tendrá repercusiones aún mayores». «¿Qué es este lugar?», demandó Sofía, su voz resonando con la fuerza de su determinación. «¿Qué se supone que debo hacer aquí?». «Este es el corazón de tu linaje», explicó él, con una sonrisa que apenas ocultaba el desprecio. «Tu abuelo pasado dejó huellas en este mundo, huellas que tú misma deberás decidir si continúas o borras. Todo lo que elijas afectará a quienes te rodean. Recuerda que el poder tiene un precio, y la luz que buscas no siempre es pura». A medida que sus palabras llenaban el cuarto, Sofía comenzó a experimentar imágenes fugaces de su historia familiar surgiendo a su alrededor. Vio a su abuela repleta de esperanza, luchando contra las sombras que la seguían. Observó a su madre, en un callejón oscuro, ignorando los ecos de advertencias que siempre la acompañaban. Los enfrentamientos, las traiciones, y las victorias, cada parte de su legado pulsaba con fuerza, gritando ser recordada. «Tu elección define más que tu futuro», continuó el intruso, acercándose. «Puede que creas estar actuando solo para ti, pero lo que elijas hoy afectará a generaciones. ¿Te atreverás a seguir el camino de la luz, incluso si eso significa abrir viejas heridas?». Sofía sintió un nudo en su garganta. La culpa y el miedo intentaban consumarla, amenazando con aplastarla. «No puedo decidir por otros», dijo a duras penas, su voz quebrándose. «No soy suficiente». «Pero eres más de lo que imaginas», respondió él, casi con dulzura. «La luz que llevas en ti tiene el poder de cambiar el destino de muchos o destruirlo. ¿Realmente conoces a quienes amas? ¿Sabes cuánto están dispuestos a sacrificar por ti? La pregunta es, ¿qué tan lejos llegarás para proteger tu luz?». El eco de sus palabras reverberó con un poder inquietante. Sofía miró a su alrededor, el ambiente parecía adquirir vida propia, abrazando su vulnerabilidad y determinación a partes iguales. Había una cierta belleza en la disyuntiva, un dilema entre la luz y la oscuridad. «No dejaré que alguien decida por mí», gritó, su valentía renaciendo, pero se detuvo cuando notó una sombra más profunda que la aparecida anteriormente. A medida que se acercaba, las figuras se entrelazaban, formando un consejo de sus antepasados, sus rostros familiares distorsionados por la angustia y el deseo. «Ten cuidado, Sofía», susurraron al unísono, sus voces entrelazadas. «El poder que buscas es tentador, pero conlleva un sacrificio. Algunas elecciones, aunque parezcan correctas, pueden llevar a la pérdida». Sofía sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desvanecerse, el peso de la duda aplastándola de nuevo. Estaba al borde de una decisión monumental, y sin embargo, la creciente sombra de lo desconocido la acechaba. ¿Podría sostener la luz dentro de ella, o sucumbiría ante el abismo que buscaba tragársela? Los murmullos de sus ancestros se intensificaron, bañando la habitación con un sentido de urgencia abrumador. «Sofía», gritó el intruso. «Es ahora o nunca. La guerra continúa, y el próximo paso es tuyo». La tensión se podía cortar, cada segundo presentando un dilema, la luz o la sombra, el sacrificio o la liberación. En ese instante de desesperación, un nuevo eco resonó en su mente. ¿Cuál será el precio que pagarás por la verdad que anhelas? Las puertas del destino estaban abiertas, y ella estaba a punto de cruzarlas. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el ambiente se volvía cada vez más espeso. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando secretos que no podía entender del todo. La presencia del intruso se intensificó, y sus ojos, aunque envueltos en penumbra, parecían brillar con un conocimiento ajeno. «Debes elegir», insistió, su voz resonando como un tambor lejano. «Así como tus ancestros se enfrentaron a sus propios demonios, tú también debes confrontar los tuyos.
La decisión que tomes ahora abrirá un portal que cambiará todo. ¿De qué portal hablas?, preguntó Sofía, su voz temblando. Un sudor frío se acumulaba en su frente, y el artefacto en su pecho latía con urgencia, como si intentara advertirle de algo. Un portal hacia el pasado y el futuro, respondió, cada palabra envuelta en misterio. Las decisiones no solo afectan el presente, también resuenan en las vidas que vinieron antes y las que están por venir. Pero cuidado, la verdad es un vino pesado, y muchos no la soportan. Justo cuando las palabras colisionaban en su mente, la habitación comenzó a vibrar. Los libros parecían moverse como si tuvieran vida propia, las páginas pasaban rápidamente, revelando visiones fragmentadas. Sofía vio momentos de gloria y tragedia, mientras el eco de sus ancestros se volvía más fuerte. No puedes temer a lo que está oculto, Sofía, dijo el intruso mientras le extendía la mano. A veces, la oscuridad es el único camino para encontrar la luz. Sus pensamientos se agitaron, empujándola hacia un dilema que se sentía como si le estuviera ahogando. ¿Podía realmente enfrentarse a lo oculto? Su corazón latía con fuerza ahora, como si quisiera romper su pecho, y las palabras de sus ancestros reverberaban, como un canto de advertencia. La sombra de la decisión se expandía, y las paredes parecían cerrarse lentamente. Con cada momento, Sofía sabía que el tiempo se agotaba. Pero comenzó a decir, ¿y si la verdad duele demasiado? ¿Y si abrir viejas heridas solo causa más dolor? Ese es el precio del poder, mi querida Sofía, respondió él, su tono serio y decidido. A veces, el sufrimiento es el catalizador del cambio. La verdad está ligada al dolor, pero también a la sanación. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de apoyo, pero solo encontró los rostros de sus ancestros mirándola, llenos de desesperación y anhelo. Se sentía atrapada, y a medida que el tiempo se deslizaba, las sombras se acercaban un poco más. «Es esto lo que quiero», pensó, mientras su mente luchaba por crear un camino a seguir. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con el mapa en la pared. Las líneas marcando rutas entre países y continentes comenzaron a brillar, invitándola a un viaje que podría cambiar el curso de su vida. Sofía sintió un llamado que vibraba en su interior. «Es el momento», pensó, respirando profundamente, «es hora de decidir». De repente un grito desgarrador rompió la atmósfera. Sofía volvió la cabeza hacia el consejo de ancestros. Una sombra más oscura emergía de ellos, creciendo y retorciéndose, amenazando con engullir su luz. Era un recordatorio de que la oscuridad siempre había estado acechando, incluso entre los suyos. La determinación inundó su ser. «Hago frente a ello», gritó, su voz resonando y llenándose de poder. «No dejaré que el miedo me controle. Trataré de descubrir la verdad, cueste lo que cueste». El intruso sonrió, una expresión de respeto pintada en su rostro sombrío. «Así se habla. Pero recuerda, Sofía, a veces, enfrentar la verdad implica perder a aquellos que amas». Mientras sus palabras se desvanecían, Sofía dio un paso hacia adelante. El mapa brilló intensamente, y el portal se abrió con un estruendo. La oscuridad palpitante la envolvió, dejándola suspendida entre la realidad y lo desconocido. Un nuevo mundo le esperaba, lleno de promesas y peligros ocultos. «¿Qué te costará la verdad?», resonó en su mente mientras se adentraba en el portal, sintiendo que cada paso la acercaba más a su destino, pero también a un abismo que nadie antes había osado cruzar. El vórtice de luz se cerró tras de ella, dejando una habitación en calma, mientras el consejo ancestral permanecía, temiendo el desenlace de la elección recién hecha. Sofía estaba en el borde de una revelación que podría cambiar no solo su vida, sino el legado de su familia para siempre. «¿Estás lista para lo que viene?», susurró la oscuridad, mientras las sombras comenzaban a reír en un eco siniestro. La respuesta, aún en su interior, resonaba con inquietud. La guerra había comenzado. Sofía se encontraba flotando en un limbo entre dos realidades. La oscuridad todavía la abrazaba, pero en su pecho, el artefacto pulsaba como un corazón vivo. La voz del intruso resonaba en su mente: «La verdad tiene un precio». En ese instante, comprendió que no solo estaba luchando por su vida, sino también por el legado de su familia, por el futuro de aquellos a quienes amaba profundamente. De pronto, la oscuridad se disipó como un vapor, y Sofía se encontró en un vasto paisaje.
Era un campo abierto donde el sol se alineaba con las montañas en el horizonte, bañándolo todo en colores vibrantes. Pero, a su alrededor, las sombras también danzaban, espiando desde los rincones. Era una trampa muy familiar, una fusión de luz y oscuridad, un reflejo de su propia lucha interna. «Bienvenida al cruce de los destinos», dijo una figura familiar. Era su abuela, pero más joven, con los ojos brillando de determinación. «Aquí, tus elecciones forjarán el camino a seguir». ¿Es esto real? ¿O es solo otro truco? Sofía cuestionó, su corazón latiendo con fuerzas. «Es tan real como el poder que llevas dentro», respondió su abuela con una voz suave. «Debes aprender a utilizarlo, a equilibrarlo. La luz y la oscuridad coexisten. Cada decisión que tomes resonará en esta realidad y en las que vendrán». Sofía sintió el peso de la historia en sus hombros. Recordó todas las leyendas, susurros de magia y peligros, de traiciones y alianzas. Esta no era solo su batalla, era un llamado de generaciones. Pero, ¿qué haría? «Debo elegir», murmuró, sintiendo la presión en su pecho crecer. Por sí misma, tuvo que tomar la decisión, y una vez más, el eco del intruso resonó en su mente. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar por el poder de la verdad? La tentación la llamaba desde las sombras, pero ya no era la misma Sofía asustada que había llegado a ese penthouse. Había desafiado al intruso, había enfrentado la oscuridad. Se dio cuenta de que lo que realmente estaba en juego era su esencia. La luz que buscaba no era solo poder, era su conexión con el legado de su familia, con su propia identidad. «Elijo la luz», exclamó, sintiendo el artefacto en su pecho estallar en un estallido de energía. En ese momento, las sombras gritaron en un lamento colectivo, como si sintieran que su dominio estaba desmoronándose. Al pronunciar esas palabras, la realidad a su alrededor cambió. Las sombras se transformaron en luces danzantes, y el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar con una energía positiva. «Sofía, lo has hecho», dijo la voz de su abuela con un brillo de orgullo. «Ahora, puedes utilizar esa luz para sanar y proteger a otros». Sofía miró a su nueva realidad, y de repente entendió. Las decisiones que había tomado estaban transformando su legado, creando puentes en lugar de muros. La luz que había reclamado se convertía en una red con otros mundos, realidades entrelazadas donde su familia históricamente había luchado. En ese instante, se sintió más fuerte que nunca. Las sombras ya no la asustaban, sino que comprendió que sus historias podrían ser parte de su luz. Las victorias y las derrotas de su familia se entrelazaban en un tejido vibrante. Los ecos del intruso resonaban como lecciones más que amenazas. Ella tenía el poder de cambiar los destinos, no solo de su vida, sino de todos los que la rodeaban. Al despertar de esta transformación, la imagen de su abuela desapareció, pero su voz resonaba en su corazón. La luz es siempre una elección ante la oscuridad. Ahora, ve y comparte tu verdad. Con un impulso renovado, Sofía supo que podía encontrar el camino de regreso a su mundo, enfrentando lo que vendría con fervor. Cuando finalmente aterrizó de nuevo en su penthouse, el millonario la miraba con una mezcla de sorpresa y alivio. «Lo lograste», murmuró. Sofía sintió que el artefacto ahora era una extensión de ella, iluminando el lugar con un resplandor cálido. «No solo yo, sino todos hemos de ser parte de esta verdad». Ella sabía que su lucha apenas comenzaba, pero ya no temía a la oscuridad. Ahora, la luz vivía también en su corazón, y con ella, Sofía se convertiría en un faro de esperanza. Aunque las sombras podrían volver, sabía que había elegido el camino correcto. La guerra continuaría, pero ya no enfrentaría la lucha sola. Era hora de sanar, de compartir su legado, de llevar luz a quienes habían estado atrapados en la oscuridad. Se acercó al millonario, su voz resonando con una nueva certeza. «Juntos, podemos enfrentar lo que venga. Ya no serán solo sus secretos, sino los nuestros». Mientras las luces danzaban a su alrededor, Sofía se sintió lista para el futuro. Había elegido su camino, y sería un camino de luz, amor y verdad. Cada paso dado desde ese momento resonaría a través de las generaciones, convirtiendo su legado en un nuevo amanecer. El final de su experiencia era solo el comienzo de su historia. A partir de ahora, Sofía sabía que siempre habría más que descubrir, por lo que no podía quedarse atrás. «¿Y tú, amigo?
Si te ha gustado esta historia y quieres acompañarnos en más aventuras increíbles, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Y no te vayas sin llenar los comentarios con tus opiniones y teorías sobre lo que acabas de leer. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Gracias por ser parte de esta comunidad.